Ya, entonces, eh, hemos estado viendo, ¿cierto? Los diferentes modelos atómicos que han ido cambiando durante la historia. Y nos hemos detenido en el último que vimos, que es en el Rutherford, ¿cierto? En el de Rutherford, que él había descubierto el núcleo, y en el núcleo había protones, neutrones, y estaban girando los electrones alrededor de estos dos, ¿cierto? Entonces empezamos a ver que los átomos se diferenciaban unos de los otros, los 118, por las cantidades de estas partículas que tenían. Algunos tenían más, otros menos, etc. Entonces, la clase de hoy vamos a retomar esto, que es el calcular las cantidades de las partículas subatómicas que poseen los átomos. Ya vamos a hacer varios ejercicios para que quede bien claro, porque hoy pues, les voy a subir una tareita al Classroom, ¿ya? Que les voy a mandar el link cuando terminemos la clase. Entonces, para recordar, en la tabla periódica siempre teníamos tres cositas que en todas las tablas periódicas que ustedes busquen, en Google, las que compren, van a tener estas tres cositas que nos entregan información, ¿ya? El X, obviamente, es el símbolo químico. Calcio, Ca, sodio, Na, potasio, K, oxígeno, O, helio, He, etcétera, ¿cierto? Después van a tener un número que se llama el número atómico, el Z, que va del 1 al 118, ¿cierto? Esos nunca cambian, nunca jamás van a cambiar los números atómicos. Déjenme buscar una tabla periódica porque no creo que puse una en la de. Y también van a tener un número que siempre está en decimales, siempre suele estar en decimales, que es el número másico. El número másico es el peso que tiene el átomo. Si tuviéramos un átomo aquí y lo pusiéramos en la balanza, debería tener ese peso que sale ahí, que es un número muy, muy pequeño, y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, el oxígeno es 16, ya pesa 16. ¿16 qué? Pesa 16 UMA. Eso significa que pesa como 0,000000000000016, una cosa así, ¿ya? Son muy chiquititos, pero se utilizan números enteros para que sea más fácil para nosotros trabajarlo. Y eso está dado por el peso de los protones y los neutrones. Si yo pesara los protones y los neutrones del átomo, de cualquiera de estos, debería darme el número másico, la masa atómica, ¿ya? Entonces siempre van a encontrar estas tres cositas en todas las tablas periódicas que ustedes encuentren en internet o que compren. Y bueno, esa es la estructura del átomo de Rutherford. Disculpe si escucho un perro. Que lata. Este cayó. Entonces, bueno, ahí está lo que era el átomo, que los electrones están girando alrededor de este, y en el núcleo están los neutrones y los protones, ¿cierto? Que es lo que ella había mencionado anteriormente. Entonces, eso vimos en la clase pasada. Entonces, hoy vamos de nuevo a calcular todas estas cosas, a encontrar esta información en la tabla periódica. Si tienen una tabla periódica a la mano, sería muy bacán. Ya, entonces empecemos con esto, para recordar. Aquí tenemos el átomo de bromo. El bromo está en la penúltima fila en la tabla periódica. Está la última, que empieza con el helio, y la que está anterior a esa empieza con flúor. Abajo del flúor está el cloro, y abajo del cloro está el bromo. Y van a encontrarlo así. Entonces, ¿qué tengo que buscar yo? En esto, tengo que buscar el Z, el número másico, y el número másico, ¿cierto?
¿Ya? Eso tengo que buscar en la tabla periódica al ver esta imagen de aquí. Entonces, ¿cuál va a ser el Z? El Z va del 1 al 118. Entonces, si ustedes van a ubicar el bromo en la tabla periódica, se van a dar cuenta que es el 35. Es el átomo 35 y es el numerito que está aquí. Entonces, el Z es el 35 para el bromo, ¿cierto? Ahí encontramos el número atómico. Busquemos el número másico. El número másico yo les dije que siempre iba a estar en decimales. Está aquí, claro. Está el 79,9. Entonces yo ahí les dije... Lo podemos cuadrar en 80. Exacto. Se puede redondear en 8. Entonces ustedes le ponen 8. Listo. Ya tengo esa información. Ya tengo el número másico y tengo el número atómico. Ahora, ¿qué me queda? Me queda descubrir la cantidad de protones que tiene el átomo de bromo, el número de electrones que tiene este átomo y el número de neutrones que tiene este átomo. Tengo que calcular estas partículas subatómicas: neutrones, protones y electrones. Entonces, busquemos primero los protones. Yo les dije la semana pasada que cuando ustedes vean el Z, el número atómico, esto también significa que ese átomo tiene esa misma cantidad de protones. El Z representa el número atómico que a su vez representa la cantidad de protones que tiene el átomo, que nunca cambia, ¿ya? Si ese número atómico llegase a cambiar, entonces, por ejemplo, si el bromo dijera yo que tiene 34 protones, entonces eso es falso. Siempre tiene que tener 35. ¿Por qué? Porque el bromo, el Z, es 35. Y ahí está. Entonces el número de protones de este átomo de bromo es 35. ¿Por qué? Porque el Z es 35. Ya, entonces ya me quedé con los protones. Ahora busquemos los electrones. El número de electrones va a ser igual al número de protones si es que este átomo es neutro. Cuando es neutro, significa que la cantidad de protones y electrones es la misma. Entonces yo aquí les digo al tiro que este átomo es neutro. Por lo tanto, si es neutro, los protones y los electrones tienen que tener la misma cantidad. 35. Entonces el bromo tiene 35 protones porque ese es el número Z. Y como es neutro, la cantidad de protones va a ser igual a la de los electrones, es decir, 35. Finalmente me queda calcular la cantidad de neutrones. Entonces, ¿cómo hago esto? Esto se puede calcular a través del número másico. Aquí yo el número másico les digo que es el número de protones más el número de neutrones. Yo puedo configurar esa fórmula y decir que los neutrones van a ser igual a la resta entre el número másico menos el Z o el número de protones. Y aquí me dice que el número másico, el A es 18, baja 18, 80. Y el número atómico o la cantidad de protones es igual a 35. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Restar el 80 con el 35. Y eso me da una cantidad exacta de, tengo calculadora en la mano, 45. 45. Exactamente. Entonces, la cantidad de neutrones que tiene el bromo en su núcleo es de 45. Y listo. Ahí desglosé toda esa información. Por lo tanto, es muy importante que
que se aprendan esa formulita de ahí también, ¿cierto? Que los neutrones van a ser igual a la resta entre el A menos el Z. Ok. Y listo. Ahí ya descubrí toda la información que puedo sacar de la tabla periódica del bromo. Entonces el bromo va a tener 35 protones, 35 electrones y 45 neutrones. Y listo, así de fácil es. Veamos otro. Cobre. Ustedes van a la tabla periódica y buscan el cobre. El cobre está como al medio. Está en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está en la fila 11. El Cu, cobre. Entonces, ¿qué información tengo que sacar del cobre? Puedo sacar el Z. ¿Y el Z cuánto es en el cobre? 29. Exacto, 29. Súper. También puedo sacar el número básico. El número básico aquí es el A. Y es 63. 63. 64. Sí, pero puedo redondearlo porque es 5. Cuando el número que está aquí es 5, 6, 7, 8 y 9, puedo redondearlo. ¿Ya? Entonces es 64. Si este número que estuviera aquí fuera 4, 3, 2, 1 o 0, ahí sí quedan 63. ¿Ya? Déjame tomar agua. Ya. Entonces, saqué esa información. Ahora, ¿qué información puedo extraer de ahí? Puedo extraer la información de sacar los protones, los electrones y los neutrones. Entonces, la cantidad de protones, ¿cuál va a ser? Es la misma de la Del Z. 29. Está 29. 29. Va a ser la misma. Porque Z y protones es lo mismo. Aquí yo nuevamente les digo que es neutro. Y si es neutro, la cantidad de electrones va a ser igual a 64. 29. 29. 29, sí. Porque Creo que una consulta. dígame, ¿Por qué usted sabe que es neutro? porque yo solo estoy Eso diciendo que es ahí me neutro. pierdo. Aquí les voy a decir que no es neutro. Pero denme un momento. Aquí les estoy explicando para cuando son neutros. Aquí les voy a explicar cuando no sean neutros. Pero denme un momento. ¿Ya? Yo aquí les estoy diciendo que es neutro. Ya. Para la persona que me dijo 64, no puede ser 64 porque si es neutro, si es un átomo neutro, la cantidad de protones y la de neutrones tiene que ser la misma. Es como una balanza. Cuando yo digo que es neutro, significa que no tiene carga, que si yo lo toco, no voy a sentir electricidad. Si yo pusiera que los electrones son 64, significa que tiene mucha carga de electrones, que tiene mucha electricidad. Entonces, si yo toco un cobre con mucho electrón, me va a dar la corriente. Tiene que ser iguales, profe, ¿verdad? Exacto, tienen que ser la misma porque lo contrarresta, como que se anulan. Por eso la materia es neutra. Ah, Ya. ya. ¿Y la cantidad de neutrones, cómo la sacamos? La cantidad de neutrones va a ser igual a la resta entre el A menos el Z, ¿cierto? Y en este caso, ¿cuánto es? ¿Alguien lo quiere calcular? ¿Alguien ya le ayuntó? 35. 35, súper. ¿Por qué? Porque tengo que restar el 64, que es el A, menos los 29 del Z. Y eso me da una cantidad de 35. 35. Y listo, se acabó. Eso es todo. Ahora, ¿qué pasa si yo soy más pesada aún y les digo Z45? Solo les doy esa información. Z45. Significa Tendríamos que buscar en la tabla periódica exactamente. 45. Exactamente. Entonces vamos a ir a la tabla Sería periódica. la 45, 103. ¿Qué? Sería la
RH. 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 A ver, déjame buscarlo. Z45. RH, exacto. Es el rodio. Entonces, el Z, cuando ustedes van a la tabla periódica, tienen que ir a buscar el átomo 45. Y efectivamente ahí Joaquina lo encontró y es el RH, que se llama el rodio. Ya. Entonces, ahí ustedes encontraron el átomo 45. Ese es el rodio. Bien. Ahora, ¿qué información puedo sacar? Ya tengo el Z. ¿Qué me falta? El número másico, ¿cierto? El A. Entonces, viendo la tabla periódica, ustedes pueden verlo. Alguien que tenga la tabla periódica por ahí, vean el rodio. ¿Cuáles son los números con decimales que salen? 102. 102. 103. Exacto, porque aquí la que estoy viendo yo dice 102. Pero se formaría 103. Sí, bueno, eso es lo que estoy. 102,91. Aquí yo estoy viendo mi tabla periódica. Y eso es igual a 103. ¿Ven? Entonces, solo viendo la tabla periódica, ustedes también pudieron extraer esa información. Que el número másico del rodio es el 103. Ya. Y ahora puedo calcular. Tengo el Z, tengo el A. ¿Y qué puedo calcular? Los protones, los electrones y los neutrones. ¿Ven? Entonces, protones, ¿cuántos van a ser? 45. 45. ¿Por qué? Porque el Z es 45. Exactamente. Como es un átomo neutro, ¿cuántos electrones tiene que tener? 45. Exacto, la misma cantidad de protones. Y neutrones, hacemos la resta. Era A 103. menos Z. Entonces, 103 menos 45. Y eso es 103 menos 58. 58. Entonces, la resta entre esos dos es 58, por lo tanto, los neutrones son 58. Y listo, se acabó. Se acabó. Ya tenemos toda la información, solo sabiendo el Z. ¿Por qué? Porque pude ir a buscarlo en la tabla periódica. Ahora sí, nos vamos con los iones, los cationes. Cuando los átomos ya no son neutros. Entonces, aquí vamos a estar atentos, ¿cierto? El calcio tiene un Z20, ¿cierto? Significa que tiene protones igual a 20, ¿cierto? Y si es neutro, su cantidad de electrones también sería 20, ¿cierto? Si aquí fuera neutro. En este caso es neutro. Ya, en este caso. Porque tiene las mismas cantidades. Pero quizá yo les ponga esto así. Este calcio con un 2 más arribita. Cuando pasa eso, significa que el calcio cuando era neutro ha perdido 2 electrones. Pierde, le tengo que restar 2 electrones. Cuando aparezca 2 más, exacto, tendría 18. Entonces ahí, miren, ahora tengo 20 protones y tengo 18 electrones. Significa que tengo ahora más protones. Significa que tengo más cargas positivas. ¿Y cuántas cargas positivas tengo más? Tengo 2. Y por eso se le pone un más 2. ¿Ya? Cuando aparezca un más aquí, significa que tengo que restar los electrones. Muy diferente al que está abajo. Veamos el de abajo. Fíjense. Aquí es cloro 17. Significa que el cloro cuando es neutro tiene 17 protones y 17 electrones cuando es neutro. ¿Cierto? Pero aquí aparece un menos. Significa que ahí él gana un electrón. Por lo tanto, aquí tengo que sumarle 1. Solo sale una raya, por lo tanto es 1. Recuerden que en química nunca se anotan los 1. Entonces aquí gana un electrón. Y se fijan acá que ahora la cantidad de electrones es mayor a la de los protones. Por lo tanto, está más cargado de energía negativa, está más cargado de electrones. Por eso se le pone esa rayita de menos arribita. Profe, Dígame.
Entonces, los positivos se resta y en los negativos se suma. Exacto, es todo lo contrario, Ah, ya. ¿ya? Entonces, es aquí cuando los casos no son neutros. O sea, claro, cuando no son neutros. Y es aquí cuando los electrones, solo los electrones cambian. Los protones jamás van a cambiar. Los electrones, ¿se fijan que aquí yo solamente cambié los electrones? ¿Ven? Y miren, ambos tienen 18 y siguen siendo calcio y siguen siendo cloro. No cambian. En cambio, si yo cambiara los protones, si yo, por ejemplo, al calcio le saco 3 protones, ahí ya no sería calcio, ahí sería cloro. ¿Por qué? Porque le saqué 3 protones. Pero eso lo vamos a ver en una materia que se llama química nuclear. Ahora no, a eso no me importa, está bien. Y ahí es cuando nosotros sabemos que los átomos no son neutros. Cuando no son neutros se llaman iones. Iones. Están los iones positivos, que es cuando pierden electrones, y eso se le llama catión. Y están los iones negativos, es decir, que ellos ganan electrones, y ahí se les llaman aniones. Entonces, si yo les hago una pregunta y quiero que me calculen los protones, los neutrones y los electrones, yo les voy a dar un símbolo químico con una de estos arribita. ¿Ya? O el que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, solo en esos casos son no neutros, son iones. Y es ahí donde los electrones no me cambian, solo los electrones. Todos los otros, los neutrones, los protones, el número másico y el número atómico se mantienen. Cuando son iones, los únicos que van a cambiar son los electrones. La única información que cambian son los electrones. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Veamos este de acá, que este es de ion, para que vean. Este que voy a poner con amarillo acá. Esta tabla es la que les voy a poner en Classroom, pero es otra, no es la misma que esta. Pero tiene los mismos ejercicios, simplemente con diferentes ejemplos de átomos. Pero es casi la misma tabla. Ya, entonces, miren la información que me dan acá. Me dan el número de protones y el número de electrones. Significa que es distinto, ¿cierto? Me dan el número de protones y los protones también son los Z, ¿cierto? Entonces aquí me están diciendo que el Z de este recuadro es el 35. Entonces, como me están dando el Z, yo ese Z lo puedo buscar en la tabla periódica. ¿Y alguien lo encontró? De hecho, lo puse en la clase, el primer cosa que vi. ¿Es bromo? Es bromo, exactamente. Entonces ya tienen aquí la información. Bromo. Bromo. Ah, hay que ponerle así los nombres nomás, profe. Exacto. Y aquí ponen el símbolo, Br. Pero aquí, si se fijan, este no es neutro. ¿Por qué? Porque los electrones y los protones son distintos. Aquí hay un electrón de más. Por lo tanto, aquí se le pone negativo. Aquí tiene un electrón de más. Significa que es un anión. Que la cantidad de protones y las de electrones es distinta. Entonces, como tiene un electrón más que un protón, se le pone menos. Si aquí fuera 37, por ejemplo, significa que tiene 2 electrones de más. Y ahí se le pondría un menos y un 2. ¿Ya? Solo en ese caso. Pero en el caso que está ahí en el cuadro, es 36 y un PRM. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Ya? Yo puse ese menos porque la cantidad de protones y electrones es distinta, porque si fuera neutro, aquí debería decir 35. Entonces yo no tendría que poner este menos de ahí. En ese caso, pero en este caso que yo les puse en esta tabla, la diferencia de protones y electrones es distinta. Y de electrones hay uno más, tiene un electrón más. Y por eso yo le pongo una raya, porque está cargado más negativamente. Solo en ese caso. Ya. Profe, ¿y ese 52 es telurio?
¿Y por qué tiene ese? ¿O tiene que sumarle más el 24? ¿Dónde? El, Solo estamos viendo esto. el cromo y el 52. Espere. Estamos viendo solo esta parte. No se me vaya todavía para el otro lado. Estamos viendo solo esta parte. Solo la del bromo. Solo esto. Solo este recuadro. ¿Ya? Después seguimos con el otro. Ya, profe. Ya. Entonces, ¿qué otra información me piden sacar? Del bromo me piden sacar el número de neutrones. Y el número de neutrones era igual al A menos el Z, ¿cierto? ¿Tengo el A? No lo tengo, pero lo puedo sacar de la tabla periódica, ¿o no? Si es el bromo, ¿cuál es el A? ¿Cuál es el número másico del bromo? Si lo miro en la tabla periódica. Está al lado del 35. Eh, 79. 79,9. Sí, 79. sería 80. Exacto, 79,9, por lo tanto es 80. 80. Entonces ahora sí tengo el número másico. Entonces va 80 menos el Z, que es el número de protones que está aquí, menos el 35. 80 menos 35 es 45. 45. Exacto, y es el mismo que habíamos hecho al principio, es ese. ¿Ven? Es lo mismo. Y listo, ahí tengo una parte de la tablita hecha. Veamos el que dice Joaquín, el del cromo. Aquí yo le estoy dando al tiro esto. Le estoy dando esto de acá. Estoy diciendo que el número de arribita es el número másico y el número de abajo es el número atómico. Eso le estoy diciendo en este ejemplo de acá. Entonces, el 52 sería el número másico y el 24 el Z. Tina, Entonces, aquí puedo rellenar. perdón, profe. El 24 es el Z, por lo tanto es el número de protones. Y aquí yo no le puse ningún más ni un menos, por lo tanto los electrones van a ser los mismos. El 52 sería el A, que es el número másico. Lo pongo aquí. Y simplemente me queda buscar el número de neutrones, que sería la resta entre el número másico y el número Z, que es el número de protones. Entonces 52 menos 24. Y eso es 22. No, 28. 28. 28. Y listo. ¿Y qué me queda también buscar? Voy a buscar el símbolo CR en la tabla periódica y busco el nombre, pues. ¿Y qué es? El cromo. Y lo pongo acá. Cromo. Y listo. Se acabó. ¿Ven? Y aquí, de nuevo, tengo 25. Es como lo mismo que hice aquí. 25 de acá. Busquemos 25. Entonces vamos a ir a la tabla periódica, el que la tenga. Voy a buscar una tabla. 55. No. ¿Cuál es el Es átomo? más, ¿Cuál es el átomo que M, tiene 25? ¿Cuál es el símbolo y el elemento? MN. MN. MN, manganeso. Manganeso. Perfecto. Entonces ahí lo ponen manganeso y eso es un manganeso. No confundir con magnesio. Manganeso. Ya, ven, ya tienen con solo esta información del 25, tienen el símbolo y tienen el nombre. Como es un átomo neutro, porque yo en ningún momento le estoy diciendo que tiene negativo o positivo, va a ser 25 el número de electrones. El número másico lo pueden extraer también de la tabla periódica. Entonces ustedes van a ir donde está el 25 y el número con decimales sería el número másico. En este caso, ¿cuál es? Al ladito del 25 está, con decimales. El 55, profe. Es, claro, es 55. O sea, aquí donde estoy yo es 54,9. Por lo Sí, tanto, pues, pero yo sí. lo Claro, redondeé. es para que las ¿Cómo se personas dice? que no están entendiendo, redondea.
Ah, Entonces, ya. 55. ¿Y qué me queda sacar? El número másico, o sea, el número de neutrones, que es la resta entre el A y el Z. Pues entonces son 55 menos 25, ¿cierto? Y 30. eso es 30, exacto. Listo, tengo lista esa información. Y ahora me queda el nitrógeno y el radio. El nitrógeno se los doy de regalo porque en el Classroom el primero que le sale es el nitrógeno. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Solo me dan los números de neutrones. No puedo hacer nada con esa información. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ir a buscarlo en la tabla periódica. Busco el nitrógeno. El nitrógeno está en la cuarta fila antes de lo último. Está en la fila 15. Entonces, ¿cuál es el símbolo del nitrógeno? N. N. Listo. ¿Cuál es el Z o el número de protones del nitrógeno según la tabla periódica? 7. 7. Bien. Hoy. No lo encontré. Ah, ahora sí. Está como al último. Está en la Sí, segunda sí, fila al último. sí lo Y encontré ahora. después está los electrones. Yo en ningún momento le estoy diciendo que no es, que tiene rayita, que tiene un más ni un menos, por lo tanto es la misma, de electrones y de protones. Me 7. queda el número másico, que lo puedo sacar aquí, po, porque es la suma entre los neutrones y los protones, o lo puedo ver en la tabla periódica. Sí, 14 menos 7 sería 7. No, lo que en Sí, decimal está arriba. malo. Sí, aquí está ¿Está malo. malo? Eso está malo. Eso no lo busquen, eso no lo pongan. Ya, ¿cuál es el número másico entonces? 14. 14. Entonces el número de neutrones es, 14. el número de neutrones es la Ah, tengo que resta dar entre la el número resta. másico 14 menos 7. Y eso es igual a 7. 7. 7. Entonces eso estaba malo. Y me queda el último, radio. Y me dan el número másico. Esa es toda la información que me da. ¿Puedo sacar algo del número másico? No, pues entonces tengo que hacer, buscarlo en la tabla periódica. Y les doy pista, es el que está en la segunda fila abajo. RA. RA es el símbolo. Bien. RA. ¿Cuál es el Z del radio? 88. 88. Como es neutro, el número de electrones y de protones va a ser la misma. ¿Y qué me queda sacar? Los números de electrones, que es la resta entre el número másico y el de protones. Entonces este es 226 menos 88. Y eso es 100, no sé cuánto. 138, según yo. 138. Y listo. Se acabó. Eso es lo que tienen que hacer en el clase. Y eso es todo. Esta clase la voy a subir ahora mismo. Profe, ¿Profe? entonces, Ya. habla nomás, Profe, querida. la tablet va a ser así y nosotros lo hacemos en el cuaderno, ¿verdad? Si la hacen el cuaderno y me envían una foto. Ya, ¿en su correo o en el WhatsApp? En el Classroom. Ah, en el Classroom mismo. Ah, Sí. ya. Ya, profe. Déjenme ver aquí porque creo Profe, nosotros para realizar esta tarea, entonces, necesitamos una tabla periódica, ¿es lo mejor? que sí. Lo mejor que tienen que hacer es tener una tabla periódica. Sí, po. Exactamente. Y la pueden sacar de Google, que hay muchas ahí. Está en Wikipedia también. Profe, ¿sabe que para sacarla de Google no se ve arriba los decimales? Se ve Eh, muy... Hay una aplicación que la puedes sacar de la Play Store que se llama tabla periódica. Ah, y ahí se ve clarísimo. Ahí se ve clarísimo. Ya. Les voy a mandar la sala del Classroom porque quiero corregir ese error del nitrógeno, ¿ya? A ver, espérenme. Déjenme ver si sale. Que me equivoqué. Ah, no, está bien.
¿Y por qué me pareció el 14 y quizá me equivoqué yo al ponerlo acá en la variable? Ya, entonces se las voy a subir aquí y les voy a mandar el link. Ya. Ahí les di dos hechas, listitas. Llegar y copiar. Les voy a cerrar la grabación.